Que la ley de España no es una ley de tres causales. Así comenzó. Es una ley de plazo. No, así y comenzó. Eso, a ver, perdón, no, es una ley de plazos. Es una ley de plazos que es muy distinta. Cambió el año 2010. El presidente Rajoy quería volverla atrás, sin embargo no se pudo. Y realmente hablar de 2 millones de niños asesinados, realmente me parece que es una exageración del lenguaje y es poner sobre la mesa de la discusión, es cierto, una acusación de asesinato. O sea, realmente me parece que es tremendo lo que acaba de decir Alejandra, porque en el fondo nos está diciendo, ustedes están promoviendo el asesinato de niños. Eso nos está diciendo Alejandra, y yo creo que no es justo que nos diga eso. Quiero decir que en Chile, ¿cierto?, morían las mujeres, las condiciones eran distintas, pero morían las mujeres por aborto. Volvemos a la historia. Volvemos a la historia, y no solo las mujeres pobres. Yo creo que si uno hace un análisis y una investigación de sus propias familias, es cierto, era el método anticonceptivo. Si no, las mujeres tendrían 18 hijos, se casaban muy jóvenes, era imposible que tuvieran 3 o 4 hijos. El resto era, comillas, no existían por el tema del aborto. O sea, aquí era realmente un desgaste horroroso, es cierto, de las mujeres. Y se cambió la ley, es cierto, por razones ideológicas. Todos sabemos que el cambio de la ley de la ley de interrupción del embarazo, de aborto terapéutico, fue promocionado por Jaime Guzmán, que es absolutamente un ideólogo, y que su planteamiento, y apoyado por el almirante Toribio Merino, es cierto, y en la discusión que se ve de que tuvieron en las actas constitucionales, es cierto, con respecto a esto, se ve claramente el sesgo ideológico de Jaime Guzmán, que decía que las mujeres tenían que ser mártires y las mujeres tenían que morir, que tenían que morir, es cierto, aunque, es cierto, les pedía a las mujeres el sacrificio y el martirio. ¿Por qué Guzmán decía que las mujeres tenían que morir? Tenían que morir para que el feto viviera. En caso de... el argumento de Guzmán en lo ideológico era la mujer se sacrifica su vida por la vida de su hijo. Por la vida del que está por nacer. Sí. Realmente es una cosa increíble. ¿Sabes qué? A mí me parece que algunos dichos de las dos personas que han hablado anteriores, a María Antonieta, creo que son bastante peligrosos, ¿no? Y yo creo que atentan contra todo un desarrollo técnico-científico y además un desarrollo de los derechos humanos de las mujeres. Me parece que, primero, hay cifras que están mal dadas. Los 33.000 abortos que se hacen al año en Chile son egresos hospitalarios, son mujeres que entran al sistema público de salud con abortos incompletos, con abortos espontáneos y otro tipo de clasificaciones que están puestas en la propia página web del Ministerio de Salud. Esos son los 33.000 abortos, que son los abortos que se pueden contabilizar como egreso hospitalario. En segundo lugar, las otras cifras que hay de 100.000, de 60.000, de 150.000 son estadísticas, son probabilidades, son de abortos inseguros, abortos que se hacen en clandestinidad en Chile, por lo tanto estamos hablando de proyección estadística. Se hacen con fórmulas y eso yo supongo que ustedes lo saben, ¿no? En tercer lugar, evidentemente son 3 causales que van a dar cuenta alrededor de 10.000 casos más o menos al año, de los cuales solamente existe la posibilidad de elegir sobre esas 3 causales si se quiere abortar. Aquella mujer que no lo quiere hacer no va a ser obligada. Esta es una ley que tiene, yo diría, 2 principios fundamentales, el proyecto de ley, y que yo creo que rescatan también lo que era la historia de la salud reproductiva en Chile hasta esta intromisión de 4 hombres, ¿no? Y de una ideología tan patriarcal y fascista, ¿no? Como es la de Guzmán, respecto a que las mujeres se tienen que sacrificar y poner su cuerpo en torno a una posibilidad de vida. Eso me parece que es grave porque además se hace en el marco del cambio en la Constitución, tiene otros temas también que se relacionan con lo que está pasando en nuestro país, es decir, como una minoría, un grupo quiere imponer una verdad frente a una sociedad que es laica, que no es religiosa. Respeto profundamente a Alejandra que ella pueda seguir la Iglesia Católica y que siga al Papa, me parece muy bien. Creo que luchamos justamente por tener una ley de culto, la
década de los 90, y hoy día pueden profesar mucha gente sus distintas religiones, pero vivimos en un Estado laico y nosotros tenemos que asegurar que la gente pueda decidir libremente. Eso es súper importante en las garantías. Claudia, dame un segundo. Sí. Me gustaría detenerme en algo que planteaste que es súper interesante, porque finalmente esa derogación es lo que opera hoy, la del año 89. Ustedes con María Antonieta están de acuerdo, entiendo, ¿no? De que esta fue una discusión casi exclusivamente ideológica. Yo le quiero preguntar a Patricia si está de acuerdo con aquello. Fue en dictadura, sin parlamento y entre cuatro paredes. A ver, no había democracia y puros hombres. A ver, si tú me haces la pregunta, Ignacio, no fue tan así. En la tramitación de ese cambio... fue en dictadura. A ver, quisiera tratar de formar una frase sin que me interrumpa. Duró casi un año. Está el archivo de la discusión de esta ley, está pública en internet, se puede bajar. En esa intervención durante un año vinieron muchísimos médicos, profesionales de la salud. Pero no había parlamento. Qué impresionante. Pero no puede ser. Con el contexto histórico, es importante el contexto histórico. Yo no interrumpo. Pero debatamos. Que no le dice que deje de interrumpir. Patricia, a ver, espérate. Lo que tú me dices es que la discusión, para ir articulando la idea. Bajo la Junta Militar, claro, pero se hizo de manera dictadura y sin parlamento democrático. Estamos de acuerdo, pero dilo, porque es importante. Pero estoy tratando de hablar, pero no pares de interrumpir. Perdón, pero es verdad. Interrumpir cuando no se dice la verdad. Correcta, yo no te interrumpo. Entonces deja de interrumpir. Durante la Junta Militar, el gobierno militar, sin parlamento, para darle el gusto a la Claudia, hubo una reunión de la Junta Militar con profesionales de la salud que duró un año y escucharon a muchísimos profesionales para saber qué pasaba con el aborto. Porque qué es lo que pasó, y eso es lo que nos está diciendo la Claudia, que me gustaría que quizá lo dijera. Que hasta entre los años 72, 73, hubo un abuso tan grande de la norma. Porque, ¿qué decía la norma? Volvemos al texto. Solo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo. Los fines terapéuticos, una persona que tiene otra intención, que por ejemplo realizar un aborto por otras consideraciones que no sean terapéuticas, era muy fácil interpretar esa norma. Y lo supimos de hecho hace muy pocos años atrás, con un doctor que salió, fue Vox Populi en Santiago, el doctor Aníbal Faúndez, que usted conoce muy bien, que él reveló que el año 72-73 ellos ampliaran la norma y finalmente interpretaron esa norma y realizaban muchísimos abortos. Eso fue en un hospital, por lo menos sabemos el Barón Luco, seguramente, no sé, a lo mejor hubo otros hospitales, pero eso no lo sabemos. Pero él afirmó que por lo menos en su hospital, el Barón Luco, se amplió la norma y se realizaba aborto por otros fines, por ejemplo, por razones económicas sociales, por mujeres que venían de sectores muy pobres, que no querían tener más hijos de lo que ya tenían. Y ellos acogieron, ¿por qué? Porque Aníbal Faúndez dice, mire, nosotros teníamos esa preocupación que una mujer... igual se iba a hacer el aborto. Entonces, con tal de no hacerse el aborto en su casa, de manera mejor hagámoslo en el hospital. Artesanal y riesgosa. Entonces, al final de cuentas, el doctor Manuel Faúndez se arrojó el derecho de él interpretar la norma. Y lo dice, sin ningún complejo. Entonces, años después, estamos hablando de 15 años después, que ya se sabía que se había ampliado la norma para que no ocurriera abuso, y también porque las condiciones de salud y médica han cambiado muchísimo desde el año 31, una norma ya demasiado antigua y anticuada. ¿Qué dice la reformulación del artículo? Dice, no es que prohíbe, como dice el presidente de la Corte Suprema, el aborto terapéutico para salvar la vida a la madre. Lo que dice es que no se podrá realizar un aborto doloso, o sea, ya que la finalidad no es salvar la vida a la madre, sino que la finalidad es matar el niño en gestación. Eso es lo que dice el año 89. Y me gustaría que dejáramos de hablar de Jaime Guzmán, que emitió una opinión. Yo, la verdad es que hay mucha gente que opinó en ese momento, no sé por qué siempre se acuerdan de Jaime Guzmán. Yo creo que hay otra gente que opinó. Y fue una opinión de él que yo no comparto, porque yo te voy a decir una cosa. Tú hablaste de encuesta 70%. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estás de acuerdo que una mujer muera a causa de su embarazo? ¿Qué tiene que ver eso con la cifra? Yo te pregunto. Tú me vas a decir,
Obviamente que no, yo no estoy de acuerdo que muera mi mujer o mi hermana a causa de su embarazo. Y yo te voy a decir, tiene toda la razón, yo tampoco estoy de acuerdo. Por lo tanto, yo te voy a decir, el 70% está mal. Uf. Debería ser 100%. Estamos todos de acuerdo que hay que salvar la vida de una madre que está en riesgo su vida por su embarazo. Por lo tanto, ¿qué pasa con la pregunta que está mal hecha? Porque no puede ser 70%, o sea, significa que hay 30% de la población en Chile que está de acuerdo que se mueran las mujeres. Pero ahí están ustedes. O sea, ¿no? Perdón, hay un tema, a mí mira, me está insultando. hay un tema de porque a mí, yo estoy diciendo, yo no estoy de acuerdo que muera una mujer por su embarazo. Y por eso pero tampoco mira, estoy de acuerdo con lo que dijo Jaime Guzmán, que fue una opinión de él. Mira, y yo lo digo aquí, yo también. Por lo tanto, la pregunta está mal hecha. La pregunta debería ser, ¿usted está de acuerdo que muera una mujer por su embarazo? Y te va a decir 100% que no. Por lo tanto, lo que está haciendo hoy día la causal 1, que es esta, es que los médicos intervienen para salvar a la mujer y lo hacen, y se hace comúnmente en todos los hospitales de Chile. Si hubiera un médico aquí presente, incluso el doctor Mauro Parra, que aquí estabas en la presentación, que me llama la atención que no hay un médico que tenga otra postura en una presentación así sobre el aborto, pero ningún médico en Chile va a dejar que se muera una mujer por causa de su embarazo. Eso sería mala profesión médica, si lo hace porque es un mal médico, de todas maneras. Pero un buen médico siempre va a atender a una mujer, en la medida de su especialidad, porque además tenemos un pésimo sistema de salud en Chile, o sea, hay que decir las cosas como son. Hoy en día hay mujeres que tienen su primera ecografía a los 7 meses. Yo he tenido con mujeres que no han podido tener una ecografía antes de 7 meses porque el servicio de salud está colapsado. Entonces, antes de proponer una ley, veamos primero cómo mejoramos la salud pública en Chile en el materia. Tengo una pregunta.